Vamos a ver ahora, ya en el Nuevo Testamento, la misma situación, que finalmente es una confirmación de lo que hemos estado analizando, de lo que hemos estado estudiando. En el capítulo, vamos a ver mucho del capítulo 1 de San Lucas. Vamos a ver ahí, porque ya vamos a entender mucho de esto. Como en algún momento les comenté, cómo en la escritura, en la Biblia, no viene nada que no tenga una aplicación, y este es lo hermoso, lo maravilloso de la palabra de Dios, de cómo tiene tanta información, que escudriñarla de acuerdo a la necesidad espiritual se da la revelación, ¿no? Eso se me hace a mí tan maravilloso. En el capítulo 1 vamos ahí y vamos a ver, a leer desde el versículo 5, 1, 5. Déjenme ver, la pastora Karina me estaba preguntando que no puede entrar, pero se me hace raro que no pueda por el link. Todos ¿entraron todos bien? Sí. Sí. ¿Problema? Sí, ¿verdad? Al primer clic. A ver. Pásele el ID. Pero sí, pero no, y entran en automático, o sea, lo configuramos de tal manera que nada más con darle clic al link puedan entrar. No necesitan ID, o sea, el ID no necesitan. Pues nadie lo pone, entran en directo. Ujú. Debe ser el Zoom de ella, entonces capaz que tengan que Sí, actualizarlo. sí, ajá, sí, debe ser algo que tiene mal configurado ella. Yo estoy Ujú. probando, Luis, yo estoy probando. Sí, ¿no? ¿Estás entrando bien? Sí, se entra, estoy desde el teléfono, estoy, Sí, sin ahí voy a salir. problema. Perfecto. Ujú. Sí, sí, sí. A ver, me está escribiendo ahorita. Estoy reseteando eso. Dice que está reseteando. Sí, yo creo que sí. Si resetea, yo creo que sí le va a dar. Ujú. Sí, porque a veces, si le dio a un link antiguo, puede ser que ahí se haya quedado y pues ya no. Ujú. Y como diario lo usamos muchas veces, puede ser que hace algo así. Bueno, continuamos. Entonces, en el versículo 5 ahí empezamos a ver el contexto, que también de alguna manera es un contraste con la historia de Zacarías, que vamos a leer ahora, con la de Elí, que ambos sacerdotes, del mismo Dios, con la misma, digamos, ámbito espiritual, por lo que respecta a lo que Dios había ordenado. Ujú. Y vamos a ir encontrando cómo hay tantos contrastes, tantas situaciones, pero que el principio fundamental de lo que ocurre, de nuestro objetivo de este módulo es el mismo. Ahí lo vamos a descubrir. Vean, vamos a leer desde el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote, ahí la similitud con Elí, llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, tenía una ascendencia espiritual más directa, no podía ser. Más directa no podía haberse dado. Dice, ambos eran justos delante de Dios, él y su esposa, como lo eran Elcana y Ana. Ahí ya encontramos un dato de similitud, ¿sí? O sea, aparte del conocimiento que tenían de Dios, y lo va a reafirmar más adelante, vemos que su situación espiritual delante de Dios, ¿bien? Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, lo mismo que Ana. Y ambos eran ya de edad avanzada, cosa que no sucedió con Ana, es la diferencia, pero nos sirve también para ver que cuando el Señor determina algo en su soberanía, se cumple porque se cumple. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor.
porque ya para esas fechas ya había muchísimas actividades sacerdotales, ya había muchas más, digamos, obligaciones o cosas que hacer, ya había muchas más. A Zacarías le había tocado que esto lo hacían cada 6 meses, o sea, ya había mucho sacerdote. No había un sumo sacerdote, pero había sacerdotes para recoger las cenizas, para revisar los animales, para sacrificarlos, para ponerlos en el altar, pero había para todo había. Se había tecnologizado, ¿no? La vida espiritual. Dice después, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, el 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Bueno, como era el ámbito espiritual, como debía de haber sido en los tiempos de Elí. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios escaseaba? Nadie tenía atención a las cosas del Señor, teniendo la responsabilidad de Elí y sus hijos, por supuesto, pero no había nada de eso. O sea, el ámbito espiritual vemos que es diferente hasta cierto punto, ¿m? En el tiempo de Zacarías, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si bien aquí, en la cuestión personal, en el caso de Zacarías, no era lo mismo que Elí, pero en el caso de los otros más sacerdotes que vendrían inclusive en el tiempo del Señor Jesucristo en su ministerio, ya había mucha corrupción, como fue Anás, como fue Caifás, como fueron todos ellos. O sea, ahí vemos ya que la corrupción del sistema sacerdotal en ese tiempo ya era muy fuerte, como en alguna ocasión lo comentamos cuando vimos acerca de la redención institucional, que tenía que llegar el Señor Jesús al momento de mayor corrupción, aún más que en el tiempo de Elí, aún más, pero bueno, porque eran pocas las personas, sacerdotes, pero ya en este tiempo eran muchos, y solo había muy pocos que sí creyeron, como Nicodemos o algunos de la casta sacerdotal que sí creyeron en el Mesías, pero era la excepción. O sea que en el ámbito espiritual vemos que también la cosa estaba un poco complicada en cuanto a eso, pero al menos Zacarías no era así. Dice en el 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y se le sobrecogió temor. Ah, claro, nunca se esperaba a él que se le apareciera un ángel ahí, personalmente, pero le sucedió. Y dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas. Y aquí vemos, y lo confirmaremos en multitud de ocasiones, cómo es que el Señor tiene un conocimiento pleno del nombre y la circunstancia personal de la gente. Seguidamente, y más en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, pero en el Nuevo lo vemos con frecuencia, hasta gente que parecería que no debía por qué conocer, ¿no? Como el caso del centurión Cornelio, que está en Hechos 10, que conocía las limosnas, conocía el corazón, y era un soldado romano muy poderoso, con mucho dinero, con mucho poder político, influencia, y conocía de sus limosnas, como conoció el caso del papá de Gedeón, que cuántos toros tenía y qué edad tenían los toros y todo cuando se le piden sacrificio. O sea, el detalle tan fino que tiene el Señor de las circunstancias personales, tan especial. Y era la ocasión también en que esto se ve, cuando le dice por su nombre a Zacarías, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Bien, hasta el nombre de la esposa y la oración, que debió haber sido la oración de ellos dos por años, debió haber sido. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Bueno, aún el nombre ya estaba bien determinado cuál debía de ser. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Y atención con lo que sigue, aún desde el vientre de su madre. Pero ¿cómo puede ser posible
¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Señor. Lo está diciendo. Ahora, no está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de un hombre como cualquiera de nosotros, con la misma estructura, nerviosas, neurológicas, físicas, anatómicas, todo lo que ustedes quieran, lo mismo exactamente. No hay diferencia. La diferencia que yo encuentro es nada más la espiritualidad de los padres. Eso es clave. Así como la espiritualidad de Ana y Elcana, así la espiritualidad de Zacarías y de Elizabeth. O sea, quiere decir que el Señor conoce la espiritualidad de los padres para una determinada situación o cumplimiento de algún propósito de Él, cualquiera que sea el propósito, sí. Al menos para ellos, así fue. Y también encontramos una similitud con el caso de Samuel, cuando les dice el ángel que se lo dedicarán al Señor, porque esto de que no beberá vino ni sidra, es que les estaba diciendo, será nazareo, que era consagrado a Dios, ¿sí? Que eso fue lo que Ana determinó y que le prometió al Señor. A Ana no se lo dijo el Señor, de su deseo de madre surgió eso. Y aquí el mismo Señor le dice a Zacarías, y no se lo dice a la esposa. Aquí vemos también esa diferencia, para establecer que puede ser al marido o puede ser a la esposa, que el Señor tenga esta intención. Se lo dijo a la mujer que fue Ana, en el caso de Samuel, y aquí se lo dice al padre. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo con Elizabeth? Bueno, dice, sigue diciendo lo que va a hacer de este niño, el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Bueno, ¿qué no estaban convertidos los del pueblo de Israel? ¿Por qué tiene que mencionarse aquí que habrá una conversión? Que se convertirán a tiempo futuro. No está hablando a los que se han convertido o los que se están convirtiendo, sino que está anunciando de algo, un acontecimiento que se va a dar a futuro. Se conviertan al Señor, porque hará que muchos se conviertan. Claro, nosotros podemos leer más adelante, inclusive tal vez lo mencionemos, que la predicación de Juan el Bautista, muchos se convirtieron, pero ¿se convirtieron a qué? Con el bautismo de Juan, que era único, y fue la única etapa de transición que fue el bautismo de Juan, pero era una preparación, porque muchos de la gente que se bautizó en el bautismo de Juan, que solamente fue para arrepentimiento de pecados, pero no para que cambiara su naturaleza espiritual, porque no era el momento. Fue una preparación, una previa a lo que habría de venir después de la cruz y de la resurrección. Eso sería posterior, para que ya se completara el plan de redención. Pero aquí lo está anticipando a sus padres, y también aquí encontramos, y vamos a empezar a hacer una similitud, bueno, cuando toquemos lo del Señor Jesucristo, porque tenemos que ver el caso de Él, de cómo también hay una conexión o una vinculación importante, ¿sí? Que finalmente, en el caso del Señor Jesucristo, ya tiene mucho que ver con, porque esto ya es después de la redención, en el caso ya de hoy, de los creyentes en los tiempos actuales. Ahí tenemos que llegar a ese punto. Que esto nos confirma en tres situaciones, fíjense qué interesante, nos confirma en tres circunstancias. En el antiguo pacto, con gente como Samuel y de los papás de Samuel, Ana y Elcana, la ley de Moisés y punto. Nos confirma previo a la redención con Juan, con personas como nosotros, y después con el nacimiento del Señor Jesucristo, que ahí hay un cierto cambio de estratégico, pero que también son con personas como nosotros. Ahí vamos a encontrar un cuadro completísimo de circunstancias espirituales que se da en esas tres etapas importantísimas para el nacimiento de generaciones como Juan el Bautista, como el Señor Jesucristo. Ahí es donde vamos a encontrar un tesoro gigantesco para asegurar
el futuro espiritual de nuestros hijos, de las generaciones que vienen. Por eso yo insisto, como lo dije en la sesión anterior, tenemos que ver por las generaciones nuevas y por los que van a venir, por los nuevos matrimonios, de que lo sepan, ¿sí? De que estén atentos. Y esa, mis amados, es la labor pastoral hoy, las generaciones que vienen. Pongamos que ya no estemos por alguna circunstancia y todo, pero va a quedar el conocimiento, van a quedar los dichos, las declaraciones, lo que se habló, ¿me explicó? Por eso es importante. Bueno, seguimos leyendo. Dice, e irá de lo que va a ser él, el 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, que esto no ha terminado aún. Esto sigue habiendo, se sigue y se debe seguir dando. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y aquí encontramos algo interesante de contraste, porque el Cana no dudó del mensaje de la oración de Ana, no dudó. Él dijo, está bien, Ana, que vamos a dedicar al niño al servicio del Señor, lo vamos a dedicar, no tengo problema, y que lo entreguemos al sacerdote a los 3 años de edad. No dudó. Pero aquí el sacerdote duda. Sí, o sea, razona y dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, que también aprendemos de esto, aprendemos, porque vamos a ver que hay una consecuencia en esto que está diciendo Zacarías, pero vemos la magnitud de la consecuencia, podemos medirla porque está escrita. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que era uno de los arcángeles asignados por el Señor para con el pueblo de Israel. Específicamente, dice que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Saben qué estaba haciendo el ángel Gabriel? Predicándole el evangelio de la salvación a Zacarías, porque tenía que estar involucrado digamos, la configuración espiritual de Zacarías, como debía estar configurada la situación espiritual del Cana y de Ana en su momento, en su tiempo, en sus circunstancias, para que ocurriera algo parecido. Y aquí también va a ser, porque todavía no ocurría la redención, pero tenía que haber una configuración espiritual que deba de darse en eso. Por eso es importante que los futuros papás en la congregación tengan esa misma configuración espiritual previa a que el Señor pueda obrar en ellos y poder tener el resultado, el buen y esperado resultado de hijos nacidos en el Espíritu y en el agua. Porque los hijos que nacen de creyentes así, que han nacido de nuevo y han experimentado, los hijos nacen del Espíritu, del agua y de la sangre, en el parto, porque eso es lo que pasa, ¿o no? ¿Sí? Nacen del agua con el líquido amniótico, nacen de la sangre, con la sangre derramada de la madre, y es un derramamiento de sangre por amor. ¿Me explicó? Y nacen del espíritu porque la madre se los ha transferido. ¡Oh, qué importante es esto! Qué importante que nazca ya un niño con esa configuración. ¿Me explicó? Y esto lo tienen que saber las parejas, lo tienen que saber, porque así es como se da, así es como sucede, ¿sí? Dice después 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Y bueno, esa fue la consecuencia del razonamiento de este Zacarías. Bueno, tenía que haber un precio. Y bueno, es la parte humana que entendemos, ¿no? Como la parte humana del Cana. ¿Cuál creen que haya sido la parte humana del Cana? Porque amaba a Ana y sí, yo soy mejor que 10 hijos. ¿Cuál sería la parte humana del Cana? A ver si alguien hace bingo. Porque aquí la tiene Zacarías. ¿Cuál sería la del Cana, el esposo de Ana?
les voy a decir cuál, la concubina, tener una concubina. ¿Me explicó? Porque ya estaban los ordenamientos sacerdotales, ¿m? Pero seguía la cuestión de la cultura. Como habló el apóstol Juan, ¿no? Este domingo que estuvo sensacional, la prédica del apóstol Juan, me súper encantó la conferencia del apóstol, que estuvo buenísima, buenísima, y creo que se le puede sacar mucho más a Juan 17, muchísimo más, pero me gustó mucho, mucho cómo lo planteó él acerca de la cuestión que no estaba orando el Señor Jesús enseñándole a los discípulos, estaban viendo cómo debe ser la comunión con el Padre, ¿no? O sea, que es envidia santa, ¿no? De ver orar al Señor Jesús al Padre. ¡Wow! Digo, ¿por qué no nada más dejó ese capitulito? Bueno, esa oración de Juan 17. Pero está bien. Entonces, aquí vemos la parte humana de Zacarías, el razonamiento. Ahí entró la pastora Karina. Qué bueno. Qué bueno. La parte humana de Zacarías, porque antepuso la lógica, la experiencia de viejo, la experiencia de vida, antepuso el no, es que cómo va a ser, cómo puede ser, no, esto ya no, así, y bueno, pero era sacerdote y la fe. Y bueno, ese fue el caso de de Zacarías. Entonces, dice, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bienvenida, pastora Karina, qué bueno que ya pudo, se resolvió. Bien, bien, bien. Nos da un gusto verla, un gusto. Bueno, seguimos la lectura. Entonces, el pueblo, en el 21, y el pueblo estamos en Lucas 1, pastora Karina, versículo 21, vamos, Lucas 1, 21. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Qué pasó? Que Elizabeth ya tenía la comunicación dada, ya se la había puesto el Señor en su corazón, ya no tenía que ir a buscarla, ya no tenía que ir a que se le apareciera también al ángel. Vemos que ella sí creyó lo que le impresionó en su espíritu el Señor. No hubo necesidad de ver al ángel, como todas las mujeres en el antiguo pacto. Todas las mujeres de fe fueron eso, ejemplos de fe. Todas, así. Hasta Débora, ¿no? Que le atravesó la cabezota al César ahí, que lo clavó con una estaca. Que la hizo, ¿por qué la hizo líder el Señor? Porque no había varoncitos, no había hombres que pudieran enfrentar a los enemigos de Dios. Y una mujer sí lo hizo y funcionó. Entonces, esto así fue con esta, entonces vemos este contraste con el matrimonio de Ana y Elcana. Al 6º mes, 26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nuevamente ahí se le encomienda. Ahora, noten ustedes cuánto tiempo había pasado desde que llegó Gabriel con Zacarías. Aquí que va enviado a Galilea, a Nazaret Gabriel. Han pasado 6 meses, ¿sí? 6 meses. ¿Y a qué lo envía el Señor? Bueno, el 27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, desposada o comprometida. Recuerden, como dijimos, era todavía una promesa de matrimonio, aunque ya estaba prácticamente reconocidos que se iban a casar. Todavía el pacto matrimonial no lo hacían, pero la promesa matrimonial sí estaba ya. Dice, con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Y fíjense también qué detalle tan importante. Cómo es que aquí va a empezar a surgir la postrer Eva. ¿Sí? La postrer Eva. ¿Qué le pasó a María, a Eva, según las palabras que dice el apóstol Pablo en la segunda de Corintios 11, cuando dice que la serpiente extravió la mente de Eva? Y también en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, también se menciona, sí, me parece que fue Isaías, que dice que había extraviado la mente de los hombres, bueno, del pueblo de Israel. Esa misma palabra de extraviar es hacer perder la orientación, hacer perder el rumbo, o sea, te desvías del camino. Y en el caso de María, entendamos que era una jovencita, muy jovencita, se calcula que tendría entre 12 a 18 años de edad, ¿sí? Que era la edad en que a esa edad se desposaban, con hombres ya un poco mayores, que hasta hoy sigue siendo algo que se da en esos lugares, con costumbres muy antiguas, ¿no? Y que ella pues no sabía, y que ella había sido educada ya en un sistema de educación totalmente religiosa. No había ya, 300 años habían pasado desde Malaquías, que no había habido manifestación del Señor en el templo ni en nadie. O sea, el pueblo de Israel estaba seco, seco. Por eso es que Zacarías queda todo turbado, y también María con la presencia de un ángel. O sea, digamos, no estaba calibrada la espiritualidad del pueblo de Israel. No le estaba, ni los sacerdotes, ni nadie, y menos una jovencita de esa edad. Y que se te presente un ángel y te diga eso, bueno, pero eso era parte de la estrategia del Señor para restaurar la turbación de Eva, del extravío de sus sentidos. O sea, aquí vemos cómo ya empieza para que el postrer Adán fuese podido darlo a luz y diera a luz la verdad, una virgen que no hubiera concurrencia de la parte varonil, como lo fue Adán, ¿sí? Que dio a luz a Caín, y ya vieron el desastre, pero que ahora tenía que ser en una mujer que no tuviera la participación de la naturaleza adámica del varón, principalmente por ser responsable Adán con José. Entonces tenía que ser obligadamente un acontecimiento espiritual, primero, ¿sí? Primero tiene que ser un acontecimiento espiritual. Segundo, no debía de participar la naturaleza adámica a través de la intimidad, a través de el generar un ser que no existía a uno que sí iba a existir, como era que no existía Caín hasta que tuvieron intimidad, pero ya en qué condiciones. Y aquí iba a ser con una mujercita, María, en la cual en su inocencia, y debía de ser esa edad, tenía que ser en esa edad, para que no hubiese la participación más que la naturaleza adámica de María, pero que vamos a ver que iba a ser quitada también, iba a ser quitada, y vamos a encontrar en qué momento le es quitada la naturaleza adámica a María, para que pudiera dar a luz la verdad, que es Cristo, y contrarrestar el nacimiento de la mentira, que esa fue la que dio a luz Eva, con la seducción de la serpiente, ¿sí? O sea, todo eso tenía que darse en estos momentos, que vemos ya cómo la estrategia que tiene tan importantísima, que es lo que tiene que ver con la procreación. Y ya desde aquí vemos cómo se van poniendo todos los elementos necesarios para que se diese esa procreación santificada y apartada, ¿no? Y bueno, está muy interesante el proceso que va siguiendo el Señor. Dice el 30. Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, Jesús, el Salvador, el Restaurador, ¿sí?
que fíjense qué diferencia hay, porque hubo muchos que se llamaban igual, ¿eh? Hasta un día sacaron ahí si lo vieron, que salió un día en el History Channel, que encontraron los huesos de Jesús en una urna y que decía Yeshua, pero ese era el nombre muy común, bueno, muy común. Y Yeshua, nombre común en el hebreo, significa, me parece que significa caballo. Eso significa un nombre común, ¿sí? Así como Caleb significa perro, Yeshua significa caballo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el caballo era un animal muy noble que sacaba adelante en las victorias de guerra y era un honor llamarse. ¿Cómo te llamas? Caballo. Yeshua, ¿sí? Pero este era un Yeshua diferente, porque este era el Salvador de la humanidad. O sea, cambia totalmente el sentido y el significado del nombre, ¿no? Todo esto va contando en lo que va haciendo el Señor. Dice después, será llamado Jesús. Este será grande, y ahí ya se establece la diferencia, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, por la promesa del pacto davídico. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que aquí se da la dualidad que el mismo Señor Jesús daría a conocer del mismo. Hijo del hombre por salir de María y el Hijo de Dios por ser concebido por el Padre Celestial, ¿sí? La dualidad de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Ningún ser humano jamás ha participado de eso. Bueno, dice, y aquí tu pariente Elizabeth le da palabra de sabiduría, de ciencia. Ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. No cuestionó, no tuvo confusión, ella aceptó con toda humildad, con toda aceptación lo que le dijo el ángel. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, bien, ¿qué es lo que sabemos? ¿Quién es el que nos bautiza en el Espíritu Santo que le haya dado la delegación a sus siervos? El que bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. ¿Y quién llenó del Espíritu Santo a Elizabeth? Mira, entendamos el momento en que esto sucede, porque va María, sale a buscar a Elizabeth, cuando llega a la casa de donde está, y la saluda, que cuando oyó María Elizabeth, el saludo de María, el bebé Juan, el fetito Juan, saltó en el vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La madre fue llena del Espíritu Santo. Y cuando la madre Elizabeth es llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurre con con Juan? Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el vientre el fruto de tu vientre. O sea, Elizabeth reconoce que algo había ocurrido con María. Ahí vemos palabra de ciencia. ¿Por qué se me concede esto? Que la madre de mi Señor y está confesando a Cristo como Señor. Pero, espérame, pero a ver, pero si apenas qué edad tenía de embarazo María, ¿cuánto tenía de gestación? Unos días nada más. ¿Y cómo lo está reconociendo? Con un don manifestado del Espíritu Santo, con palabra de ciencia, Elizabeth a María, y que en esa palabra de ciencia confiese al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Ahora, están teniendo un encuentro personal con Cristo,
Elizabeth, sí. ¿Ya lo había tenido María? Sí. ¿Y lo está teniendo Juan? También. ¿Y qué está pasando con Juan, con María? Llenos del Espíritu Santo, los dos, porque dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y fíjense lo que dice María allí. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Señor, Salvador. María está, pues, volviendo a reconocer, porque estaba la presencia de Cristo ahí, a Cristo como su Salvador y como su Señor también, porque ha mirado la bajeza de su siervo, de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que los temen. Y ella empieza ahí a hacer todo un salmo tremendo, y llega al punto de acordarse del pacto abrámico. Cuando en el versículo 55 dice, de la cual habló, o sea, de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y ahí estuvieron 3 meses y todo, y bueno, ya después nace Elizabeth, y después nace el Señor Jesucristo, en el 59, donde es circuncidado, Juan, después cuando naciera el Señor Jesucristo, 3 meses después, pues también pasará por la misma circunstancia de la circuncisión. Vemos aquí cómo se dan todos estos acontecimientos, y que lo que nos llama la atención es que el Señor Jesucristo ya está operando como el Hijo del Dios Altísimo, llenando del Espíritu Santo a Juan su primo, a su madre Elizabeth, y María vuelve nuevamente a hablar acerca de su situación de salvación, que era importante que ella lo dijera y lo confiesa delante de su propio hijo, para que la Eva postrera fuera restaurada, y así pudiera dar a luz a la verdad, que era Cristo. O sea, ya está todo dado, todo está limpio, todo está ya establecido correctamente y bien, para que se vaya a dar el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó con Juan? Que en el embarazo de Elizabeth, su madre, pues le pasó lo mismo que a Samuel, nacería un profeta. ¿Y qué pasó? Le transmitió toda la espiritualidad bioquímica a su hijo, a Juan, como se le fue dado a Samuel. Y el Señor Jesús no requería de eso, porque ya estaba ahí el Dios del Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué le podía conferir espiritualidad María? No era necesario. ¿Pero por qué? Porque era el Hijo del Dios Altísimo, cosa que ningún otro lo iba a tener. Y hoy sí se requiere que los niños que vienen, cuando ya va a ser su concepción, los papá y mamá ya estén llenos del Espíritu Santo, ya estén llenos, y que hay que orar por los futuros padres para que estén llenos del Espíritu Santo, para que cuando venga la procreación, la gestación, ya esté listo el terreno y le sea impartido a ese bebé toda la espiritualidad de mamá y papá. ¿Me explicó? Digo, dentro de lo que nos toca hacer hoy, dentro de lo que corresponde con nuestros tiempos de hoy. Y ya nada más será una labor de que le prediquen el evangelio a sus hijos, los padres. Pero miren, van a aceptar como meter un cuchillo caliente en manteca, así, fácil, fácil van a recibir del Señor, fácil. Es más, hasta los niñitos ya van a empezar a tener, ¿cuántas veces lo hemos visto? Los niñitos tienen visiones, tienen sueños proféticos, se les aparece el Señor Jesucristo, hablan con Él. Hay muchísimos testimonios de niños así, que tienen ya convivencia con el Señor, que tienen convivencia con... mis hijos veían a sus ángeles, mis 2 hijos, un varón y una hija mía, desde chiquititos tenían discernimiento de espíritus. Y ellos nos decían,
mira papá, ahí hay un demonio. ¿Y qué creen que les daba miedo? No, hombre, se ponían a reprender. Dice, sí, hoy pasaron por la principal, templo de esos que les cuento gigantescos que hay. Y dice, papá, ¿crees? Pasamos por ahí iban atrás, en la parte de atrás de una camioneta, de una pick-up, y dice, papá, ¿qué crees? Que arriba de la escultura esa superior, estaba todos sentados ahí viendo, puro demonio, puro demonio. Dice, todos grises y feos, papá, son horribles y así. Para ellos era normal, pero también dicen era el espíritu de los hombres, porque desde chiquititos, mi hija decía, cuando se le acercaba a alguien y empezaba a decir, no guta, no guta, y no se dejaba que la tocaran y que se acercaran ciertas personas, que sabíamos que espiritualmente no estaba bien, no estaba bien, ¿sí? Y eso y lo siguen conservando hasta hoy. Y bueno, mi hijo que nos dio también el nombre, el Señor a través de una profeta, cómo se debía de llamar, pues él hoy tiene su ministerio de profeta, hasta hoy él tiene ese ministerio. Hace poco estuvo ministrando y aparte que dirige Children's Cup, director nacional en México del Children's Cup, este, y aparte de que hace labor y obra social en esta fundación, es ahí de Estados Unidos, pero él sigue ejerciendo su ministerio de profeta. Y bueno, pero así ha sido. ¿Y qué fue algo extraordinario? No, es que esto es para todos. El Señor Jesús lo ha concedido para todos. No es para gente especial o gente, no. Es nada más creerlo y hacerlo. Como todo lo que hace el Señor. Creerlo y hacerlo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Quedó claro? Les dije que no iba a ser complicado entender este proceso. Ya es más fácil. Bueno, la parte que sigue ya es muy práctica, porque ya vamos a ver, como les dije, y ya en estos días les voy a empezar a enviar, pero se los voy a enviar a sus correos, todas las clases, o todas las declaraciones que se deben de hacer los ministros y las mamás a sus bebitos, ¿sí? Desde aún antes de nacer, ya les dije, que eso es que las mamás sean gente de oración, el papá, y oren por el futuro bebé y pedir. Pero ya nacido el bebé, ¿qué se tiene que hacer de declaraciones? ¿Sí? Y que son 3 años de hacer declaraciones una vez a la semana. Digo, es una labor de papá y mamá o de la congregación. Nosotros lo hacíamos en la congregación, ¿sí? A los bebitos chiquititos. Y es hermoso ver cómo va haciendo su obra en los pequeñitos. Hermoso, hermoso, hermoso. Bien, ¿no hay dudas? Hoy fue una clase cortita. Pero